Muy buenas tardes, amada familia. Sean ustedes bienvenidos. Es un honor y un privilegio para un servidor y todos los miembros de facilitadores de Inicia Durante y la Fraternidad Unitaria Mundial que nos acompañen en esta ponencia de un tema muy hermoso. Realmente el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser muy profundo. Es un trabajo que me llevó realmente dedicarle, creo que de todos los trabajos que he hecho a nivel personal, este es sin duda, eh, el que más tiempo me llevó, más dedicación y más esfuerzo para traerle lo mejor del tema. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Octavio, nuestro hermano Jordi, hermana Priscila, hermano Alfonso, gracias, Antonio, Carlos, gracias. Hermana Morita, hermana Nati, gracias por acompañarnos. Hermana Marilena, María de Consuelo, gracias por estar aquí. Hermanita Octavio, Rosy, gracias por acompañarnos. Hermana Lucero, qué gusto. Hermana Patti, gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, antes de iniciar esta ponencia, quiero hacer una pequeña oración. Si gustan ponerse todos en meditación. Respiren profundamente 3 veces para sintonizarnos con el Padre, sincronizarnos a su mente e iluminarnos a través de su guía. Amado Padre, hoy te damos gracias por esta reunión de almas, por esta unidad espiritual que nos permites estar aquí y ahora, y a todos nuestros hermanos que nos vean después por diferido. Gracias por la iluminación intelectual que nos vas a brindar el día de hoy sobre tu conocimiento revelado, ese conocimiento perfecto y divino que muchas veces no logramos comprender porque nunca hemos asistido en la eternidad y mucho menos somos perfectos. Pero nos has dotado del potencial para que algún día en los mundos monoteales o en los mundos espirituales logremos captar tus verdades divinas. El día de hoy que vamos a ver un tema muy profundo, deja que tu espíritu me guíe y que hable a través de mí sobre lo que quieres mostrarnos y enseñarnos para que podamos tener no solamente madurez terrenal o sabiduría terrenal, sino alcanzar esa madurez espiritual que tanto anhelamos y tal vez en el futuro, a través de la experiencia, logremos obtener esa sabiduría inicial, espiritual, que todos anhelamos. Nos sometemos a tu guía, a tu instrucción, a tus cuidados, y como siempre nos consagramos a ti, nacidos en tu espíritu y produciendo los frutos del espíritu y siempre. Amén. Amén. Sean ustedes bendecidos, familia, y muchas gracias por acompañarme. Aprovecho también a darle la bienvenida a nuestra hermana Olivia. Gracias por acompañarnos, hermanita. Muchas gracias. Gracias, Estaba gracias. confundida con la hora, con México. Qué bueno que llegas a tiempo, llegas justo a tiempo. Justo, Gracias, sí. Oli. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Abrite mic, por favor, Artur, que cerré para todos. gracias. Aprovecho a comentarles que se van a silenciar los micrófonos y se van a deshabilitar los videos para aquellos que si desactivan su cámara ya no van a poder encender sino hasta el final de la ponencia. Bueno, el día de hoy es una ponencia de cierta manera larga. Es una ponencia que voy a tratar de hacerlo diferente a normalmente las conferencias que estamos dando durante años, expresando lo que yo he logrado discernir de la personalidad del Padre con ideas personales acompañadas de algunas citas del libro durante. Deseo que la disfruten y sobre todo es hacernos conscientes del gran regalo, la gran dádiva que el Padre nos ha dotado. Es una de las cosas más maravillosas que el ser humano cuenta, independientemente de la dotación espiritual que el Padre nos ha enviado y de toda su naturaleza y atributos que nos ha dotado. Es una maravilla porque gracias a esta dote de la personalidad podemos unificar todos los atributos, las fases, la naturaleza misma de lo que el Padre nos ha dotado
para poder alcanzarlo en su morada divina, en su presencia divina. Bueno, me permito compartir y realmente deseo que disfruten esta ponencia que hice este, con mucho cariño para todos ustedes. Ok, ya veo que ya se puede ver. Déjenme mover mis controles. Yo aquí voy a minimizar realmente los controles de cámara porque no los voy a poder ver porque hay veces que chocan el menú de Zoom con la actividad de la presentación, pero espero que me permita dar continuidad sin problemas. Arthur, yo veo solo una pantalla gris. Ahora sí. Ah, sí, Listo. así es. Sí, Perfecto. empezaba con la pantalla gris, exactamente. Bueno, la presentación la he titulado La omnipersonalidad. Y ahorita les explico por qué construí esta palabra de omnipersonalidad. Es un discernimiento personal. No es que la lleguemos a utilizar ni tampoco proponer que sustituya la personalidad de la deidad como tal. Simplemente es hacernos consciente de lo que es la personalidad en todos nosotros, en ese sentido. Bueno, y obviamente se los estoy platicando desde una perspectiva finita, como seres finitos. Bueno, vamos a dar inicio. Ok. ¿Por qué desarrollé esta palabra? Así como el Padre es omnipotente, omnipresente, omnisciente, también es omnipersonalidad. A través de las eras que hemos pasado planetarias y cuando sobre todo el hombre empezó a desarrollar los primeros símbolos de escritura, ha ido creando nuevos simbolismos o nuevas palabras para tratar de definir cosas más abstractas y mejorar la comprensión sobre el mensaje que queremos emitir. En este caso, pues yo me di a la tarea de hacer exactamente lo mismo, buscando la anatomía y el origen etimológico que estoy aquí explicando con ustedes de por qué eh, creé esta palabra y sobre todo para esta ponencia para describir y tener conciencia de lo importante que es la personalidad en nosotros y en todo el gran universo. Bueno, para crear esta palabra seguimos las reglas de la morfología clásica. Al funcionar el prefijo del latín omnis o omni con el latín medieval como personalitas, que es personalidad. ¿Y por qué en el latín medieval? Porque en el antiguo latín no existía personalidad, solamente persona. Por eso estamos usando el latín medieval de personalitas. Pero sustituyendo este por personalidad en el español, el término se adapta perfectamente a la eufonía y a la fonética auditiva que buscamos. La eufonía es precisamente ese estudio que busca que las palabras suenen de manera agradable y la fonética es la ciencia que busca que las palabras, al escucharlas, entendamos su significado. En ese principio estoy basándome. Bueno, une la raíz latín omnis, que es la totalidad o el todo, con la raíz latín medieval de personalitas, concluida al español en personalidad. Y como toda palabra que se crea, pues tiene que tener una definición. Y la definición que utilicé, pues nos la da el mismo libro de Urantia, ¿no? Que es precisamente la personalidad que lo abarca todo, la fuente de toda personalidad o la personalidad absoluta y universal. Eso es el significado de omnipersonalidad. Bueno, aquí, ahora sí que ya entrando en materia, pues es simplemente presentar el por qué escogí esta palabra para presentar la ponencia. Bueno, ahora sí entramos al tema de la personalidad. La personalidad divina se define como constituida en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Entonces, esto forma parte de la definición de
omnipersonalidad. Y esta es definición directa del libro de Urantia. Y como ustedes pueden apreciar en la parte superior, les pongo la referencia donde se presenta esta cita, obviamente más completa, pero no incluyo todo porque si no sería leer y pues no se trata de eso, sino más bien de comprender lo que los reveladores nos quieren enseñar. Bueno. Esta es la definición que nos da el libro durante. Vean qué hermoso. La personalidad divina se define como constituida en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Y si ustedes ven nuestro propósito en el futuro, en la eternidad, nosotros vamos a llegar a ser seres espirituales que manifiestan el amor del Padre. Bueno, ahora vamos a ver la definición que nos da la lengua española referente a la personalidad, ¿no? Bueno. Pero antes de entrar a materia de ver la definición, yo les quiero hacer dos preguntas. Estas preguntas, pero ¿por qué somos personas? Estas preguntas ustedes las van a responder y van a poder responderlas al final de la presentación. Esa es la idea, que ustedes mismos se respondan, pero ¿por qué somos personas? Y la segunda pregunta es, ¿por qué los reveladores le dedican y comparten tanta información sobre la personalidad a lo largo del libro? Realmente, por ejemplo, hay ciertos temas que le dedican pues una cantidad N de documentos para, por ejemplo, hablar de Dios Padre, de Dios Hijo o Dios Espíritu, o incluso también del ajustador del pensamiento, que le dedican alrededor de 5 documentos. En el caso de la personalidad, más que dedicarles documentos, le dedican numerales, pero no solamente numerales, le dedican párrafos en muchos documentos, una gran cantidad, y es tal la información que viene de la personalidad que no me fue posible realmente integrarla aquí. No me fue posible. Es imposible hacer una sola presentación hablando de todo lo que abarca la personalidad. Yo creo que podría sacar dos presentaciones más a profundidad de simplemente hablar de la personalidad para que se den una idea. Me pasó en alguna ocasión cuando hice una conferencia sobre la definición y conceptos del libro Durantes que terminó convirtiéndose en tres que la presentamos en la Asociación Neurante Internacional. Y quiero comentarles que todavía estoy usando, perdón, estoy haciendo una cuarta presentación de conceptos y definiciones de la cantidad de cosas que el libro nos enseña. Así de amplio es lo que vamos a conocer de la personalidad. Bueno, entonces los dejo para que ustedes se respondan esas preguntas al final. Bueno, ok. Pero ¿cómo es la definición de personalidad dentro de nuestra ciencia humana, dentro de nuestro lenguaje? Bueno, nos dicen, la definición diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, más el conjunto de características o cualidades originales que destacan en las personas. O sea, la definición de personalidad es una diferencia individual que constituye a cada persona. O sea, tenemos algo eh, que nos hace diferentes a cada persona, que hace que nos puedan distinguir de otra persona, más que más el conjunto de esas características o cualidades originales que destacan a las personas. Y para que ustedes se den una idea, y esto obviamente les vamos a hablar en plano terrenal, ¿no? Ustedes saben que tenemos la lectura biométrica, el rostro. Cuando nos ponemos en una lectura biométrica, aunque haya personas que se parezcan mucho a nosotros, nunca van a pasar esa lectura biométrica. Es algo que nos caracteriza de manera individual, o sea, nos hace diferentes. Por ejemplo, también el iris del ojo, ¿no? Las huellas de las manos, las placas dentales por darles unos ejemplos de lo que nos puede hacer diferentes a otros seres humanos y cómo nos pueden identificar, incluso en casos de fallecimiento, aquellos seres humanos que incluso que son calcinados, que no hay posibilidad
de conocerlos ni por su rostro, ni por el iris, ni por sus huellas dactilares, pues usan muchas veces las marcas dentales que tienen para poderlos identificar. Pero eso es a nivel terrenal. Pero en el caso de la personalidad cuando trasciende esta vida, la manera en que nos pueden identificar es tremenda, es diferente. Es realmente ni siquiera es un cuerpo físico. El libro nos enseña que a pesar de que nosotros trascendemos y tengamos nuevos cuerpos con apariencia totalmente diferente, nos vamos a poder identificar los unos a los otros. ¿Y cómo es posible eso? Pues aquí lo vamos a descubrir. Bueno, algo que Jesús hizo precisamente cuando daba lecciones sobre la personalidad, nos dice lo siguiente libro. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre. O sea, no puso unas reglas que hay que seguir para saber identificar la personalidad y qué nos hace personas, sino simplemente les dio lecciones eh, conforme al discernimiento humano para poder captar lo que era la personalidad. Y eso es lo que yo trato de hacer aquí, pero definitivamente de las lecciones que dio él hace 2000 años a las lecciones que nos dan ahora a través de los primeros tres documentos del libro Urantia, pues hay un mundo de diferencia que es casi imposible hacerlo de esa manera como lo hizo Jesús, pero sin embargo voy a tratar de hacerlo para que no caigamos tanto en la instrucción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, la personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. Fíjense que incluso los reveladores, a pesar de que conocen mucho de la personalidad, siguen teniendo esos misterios, sobre todo de cómo es que funciona la personalidad en las criaturas finitas como nosotros, en los mortales ascendentes. No lo comprenden plenamente, pero sin embargo ellos tratan de discernir y de transmitir esa enseñanza a nosotros. Pero no comprendemos plenamente la naturaleza real de la personalidad misma. O sea, no logran comprenderla. No comprendemos plenamente la naturaleza y el significado de la personalidad finita. Esto está en la cita 562. Y esto nos lo presenta precisamente un consejero divino de Ubersa, o sea, un ser perfecto. Bueno. Vamos a ver ahora los atributos fundamentales, unos ejemplos, claro, no abarco todos, es imposible abarcar esos atributos de la personalidad, pero estos son algunos. Por ejemplo, esos atributos es la voluntad, o sea, nos da libre albedrío, el poder de decisión, el poder de elegir, manifestar un amor divino como lo hace el Padre, no un amor terrenal. Aclaremos que el amor terrenal lo usamos incluso para definir el amor en muchas expresiones que de cierta manera no se parecen nada definitivamente al amor divino y que usamos frecuentemente para, eh, por ejemplo, decirles, ay, yo amo mi televisión nueva, o hablo mi peluche, o hablo, mi cama nueva, mi colchón. No, realmente eso no es amor, o sea, pero lo definimos como amor. Esa es la gran diferencia del amor divino al amor como muchas veces nosotros lo expresamos, ¿no? Bueno, también nos dota del atributo de la comunión, o sea, tener esa unión de mentes entre nuestro ajustador y nuestra mente material. Nos da autoconciencia, ¿sí? No solamente conciencia, sino autoconciencia. El poder conocernos a nosotros mismos y nos dota de la individualidad que acompaña la misma personalidad. Y esa dotación de la individualidad, al igual que la personalidad, son dones del Padre que más adelante vamos a ver a profundizar. Y al mismo tiempo es una cualidad, o sea, la personalidad dentro de, que es un atributo, nos dota de la cualidad de una persona. Bueno, sabemos que el libro nos describe que la personalidad es un nivel de la realidad deificada. Y que esa personalidad se va a manifestar en los diferentes niveles
del nivel finito, del nivel absónito y del nivel absoluto. Bueno, ese nivel de realidad deificada se extiende desde el nivel humano e intermedio de mayor activación mental de la adoración y la sabiduría. Recordemos que esa activación media es a través de los últimos ayudantes de la mente, que es el ayudante de la adoración o el espíritu de la adoración y el espíritu o ayudante de la sabiduría. Por eso habla del nivel intermedio mayor de activación mental y asciende a través de los niveles morontiales espirituales hasta alcanzar el estado definitivo de la personalidad. El objetivo de todos nosotros, ser una personalidad espiritual. Bueno, Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada. ¿Y por qué podemos existir en una personalidad unificada? Pues gracias a la personalidad que unifica todos los atributos y nuestra naturaleza y características y fases del yo humano, también unifica pues al ajustador del pensamiento. Esa premente y esa ser prepersonal que está unificando precisamente por medio de la personalidad la conciencia infinita con la conciencia finita, tal como lo demuestra de manera tan exquisita el estado actual de Cristo Miguel, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, que fue precisamente lo que logró cuando se bautizó nuestro amado Padre Miguel. Bueno, nos dicen los reveladores que la personalidad nunca es espontánea. Así como malamente hemos aprendido que la vida se generó de forma espontánea, que hoy sabemos que no es así, que fue implantada, fue planeada, fue organizada, la personalidad exactamente es lo mismo. No surge de la nada, sino es dotada por el Padre Universal. Es la dádiva del Padre Paradisíaco, es ese regalo divino que nos hace y nos da el potencial de muchos puentes que tenemos para alcanzar el estado de un hijo en la eternidad e incluso alcanzar al Padre en su morada divina. Bueno, dentro del universo, esa personalidad implica lo siguiente. La personalidad nos dota de identidad, la forma en que de cierta manera nos pueden conocer. Podemos conocer y ser conocidos, que lo vamos a ver más adelante. Esa identidad ejerce esa función. Nos dota también de conciencia de sí mismo, de la autoconciencia que acabamos de ver entre los atributos. Vayan tomando nota de todo lo que la personalidad hace por nosotros, ¿eh? Se van a sorprender de lo que la personalidad nos otorga en todos los sentidos, tanto finito como en lo eterno, y ni siquiera somos conscientes de ello. Bueno, de voluntad propia. Como ustedes bien saben, la mayoría de ustedes saben que la personalidad es la que nos dota de libre albedrío, de poder elegir, de poder seleccionar a través de los pensamientos de la mente. Y nos da la posibilidad de revelarse, o sea, nos da la posibilidad de que entre personas podemos conocernos y ser conocidos. Bueno, es la única realidad invariable en la experiencia. Esa realidad de la personalidad en el nivel finito, cuando nosotros vamos trascendiendo a través de los mundos morontiales e incluso en los niveles espirituales, es lo único que no va a cambiar de nosotros. Podemos nosotros tener nuevos cuerpos morontiales o nuevos cuerpos espirituales. Vamos a tener dotaciones de mente que van a tener mayor capacidad de pensamiento, de discernir, de sentir, etcétera, etcétera. Nuestra alma se va a expandir y va a crecer, además. Y bueno.
todo lo demás que compone el vehículo de los diferentes cuerpos a los diferentes mundos que vamos a llegar, varía, pero en el caso de nuestra personalidad, no, siempre va a ser la misma. Bueno, ahora aquí viene algo fuerte, familia, porque vamos a desmenuzar cómo el cuerpo humano es el vehículo de la personalidad. Y aquí sí les pido que me pongan mucha atención porque lo que vamos a aprender aquí es muy, muy importante. Bueno, el vehículo de la personalidad. ¿Qué compone ese vehículo? Ese vehículo, pues obviamente es el cuerpo. Uno de los ingredientes, digámoslo así, es el cuerpo. Los reveladores nos dicen que es el mecanismo electroquímico. La ciencia humana nos dice que es el mecanismo biológico que además manifiesta vida. Ese es uno de los elementos para el vehículo de la personalidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otro elemento compone ese vehículo de la personalidad? Pues la dotación de la mente material, esa dotación que proviene de la mente cósmica a través del espíritu infinito y el espíritu madre o la ministra divina o como nosotros lo conocemos, el Espíritu Santo. Como ven ustedes ahí tienen las referencias de las citas de cómo se detalla más plenamente esos elementos que componen el vehículo de la personalidad. Bueno, algo que debemos nosotros de razonar o de discernir, es lo siguiente. Por ejemplo, bueno, el libro no nos dice exactamente cuándo llega la mente material. Hay una cosa que el libro está haciendo por nosotros, y muchos de ustedes que ya son lectores lo saben. Saben que no todo el conocimiento nos lo van a dar peladito, como un plátano, y en la boca para que lo podamos comer. No. Nos invitan a que tengamos esa perspicacia y nosotros busquemos a través de la sabiduría espiritual cuándo llega a la mente. Saquemos una conclusión personal de cuándo puede llegar la mente. Bueno, en mi discernimiento personal, para mí me queda más que claro que la mente llega desde la fecundación. Ese es un sentir personal que quiero aclarar. ¿Por qué? Porque cuando nos describen los 7 ayudantes de la mente que empiezan a funcionar, el primero que empieza a funcionar precisamente desde que el niño existe, que también ahí nos dicen que una cita dice literalmente, el niño existe 9 meses antes de su nacimiento, así lo especifica. Y bueno, una de las cosas que hace la mente para que este cuerpo se forme es el ayudante de la intuición, es el que dirige leyendo el código ADN, las instrucciones, donde pues obviamente esa célula que se está dividiendo empieza a formar por las extremidades, nuestra cabeza, nuestro cuerpo, los brazos, el cerebro, las piernas, etcétera, etcétera, y que va a determinar también si es femenino o masculino, ¿sí? No funciona 100% plenamente porque está en sus primeros inicios, pero lo primero que ejerce de función la mente es precisamente decirle a esas moléculas que se están dividiendo que ya es un ser que se reconoce a nivel universal, eh, porque además cuando los reveladores nos dicen que el niño existe 9 meses antes de su nacimiento, cuando dicen el niño, no dicen el feto o el embrión, no, dicen niño. Y si dicen niño, por lógica, podemos deducir que están reconociendo que está dotado de una personalidad. Algo que también el libro de Durantia no nos dice es cuando llega precisamente la personalidad. Esa personalidad que se manifiesta precisamente en las esferas superiores, en este caso, la mente que está sostenida prácticamente arriba de lo que es el cerebro, tocando ligeramente el cerebro
ahí es donde se está manifestando la personalidad y la mente y desde ahí están trabajando juntos. Yo deduzco, es un sentir personal, que incluso la personalidad, aunque no está funcionando al 100% como debe de funcionar, al igual que la mente no está funcionando al 100% porque nada más está ejerciendo el primer ayudante de la mente para que se forme el cuerpo, la personalidad precisamente llega en ese mismo sentido cuando es la fecundación, pero no está funcionando como tal, pero sin embargo está empezando a unificar lo que va a ser ese cuerpo, ¿no? Bueno, entonces llega la mente y llega la personalidad, en mi caso personal, que es lo que yo deduzco al mismo tiempo en la fecundación. Es algo que los reveladores no nos dicen cuándo la personalidad llega ni cuándo la mente de manera específica, pero nos dan pistas, ¿no? Por ejemplo, algo que sí nos dicen los reveladores es que la mente empieza a funcionar completamente cuando ya empieza a funcionar el sexto y séptimo ayudante de la mente, el ayudante de la adoración y de la sabiduría. Es cuando ya está funcionando 100% esa mente material. Bueno. Aquí entrando ahora hacia la personalidad unifica todos los factores que están asociados a la individualidad, las características particulares del ser. Bueno, entonces ahorita ya tenemos tres elementos: el mecanismo electroquímico, la mente y la personalidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otro elemento compone esto? Pues precisamente el ajustador del pensamiento. El ajustador del pensamiento que llega cuando el niño, cerca de cumplir los 6 años, a través de una elección moral, que se vuelve consciente moral, que ya empieza a conocer qué es bueno y qué es malo, y al tomar esa primera decisión moral, llega en ese instante el ajustador del pensamiento que nos aporta la identidad eterna, que es la chispa divina, el espíritu divino, el monitor misterioso. En ese momento, junto con la mente, en asociación, crean el alma morontial. Y en ese momento llega este elemento, el potencial de supervivencia, el yo interior, que si el ser humano sobrevive a la muerte material, va a poder darnos una identidad potencial, porque sabemos que la identidad humana, el yo humano, perece igual que la mente material, ¿sí? Bueno, entonces el cuerpo físico junto con la mente y la personalidad nos dotan de la identidad humana temporal, el yo humano. Esos elementos son fundamentales para que la identidad se pueda manifestar como tal. Cuando se dice que el hombre tiene una identidad, sobre todo, es porque tiene un circuito mental y que está funcionando en las tres energías, tanto material, mental y espiritual, para que nos doten también de la personalidad como mortales ascendentes. Vean qué maravilla, cómo vamos desglosando esto. Vean qué interesante se va poniendo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, cuando el ser humano deja este mundo, precisamente cuando el, 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 el ser humano trasciende el sueño de la muerte, pues la identidad humana temporal se traslada por medio de la personalidad al alma morontial si esa personalidad sobrevive. O sea, si el yo sobrevive en el alma, el yo interior. Esa identidad humana que perece con el cuerpo, pero que ciertos rasgos de la identidad se trasladan por medio de la personalidad al alma morontial, nos da una identidad potencial que va a sobrevivir en el primer mundo de estancia, donde recordemos que el alma morontial va a resguardar
todos los elementos de valor que el ser humano haya generado a través de la vida material. Todo eso se va en el alma morontial. Bueno, pues así obtenemos el vehículo de la personalidad. Bueno, espero que les haya gustado esta recreación de cómo funciona la identidad humana y el yo humano junto con la personalidad. Bueno, continuemos entonces. Los reveladores nos dicen que es el don incomparable del Padre Universal. No hay manera de comparar a otro don como lo es la personalidad, así como la dotación de espíritu por parte del ajustador del pensamiento, que también es incomparable. Son cosas que simplemente no se pueden comparar. No hay manera. Son únicas para el hombre y son regalos que ni siquiera somos conscientes de qué tan grandes son esos regalos. Simplemente, pues, nos dan el potencial de supervivencia si lo pensamos. Bueno, habíamos visto que es un atributo de Dios. La personalidad es un atributo de Dios. ¿Y cuáles son esos atributos, aparte de ese atributo de la personalidad? Estaba indeciso si se los ponía o no, pero sí decidí ponérselos porque es muy importante conocer los atributos de Dios, pues obviamente que están mencionados en los primeros documentos del libro de Urantia, cuando se describe la personalidad del Padre Universal. Bueno, esos atributos primero pues es la omnipresencia de Dios, el poder infinito, o sea, el que todo lo puede, la omnipotencia de Dios, en pocas palabras, la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento universal, que es parte de sus atributos. Dios que tampoco tiene límites y que incluso se manifiesta de lo que nosotros conocemos como el universo maestro. Imagínense, es el dominio supremo de toda la creación, es la primacía, lo principal de todo. Sabemos que si el Padre se saliera de la morada divina, se vendría el holocausto a nivel universal, o sea, así. Y el último es una persona. Dios es una persona y nos dota de su propia personalidad, lo que nos da el potencial de ser reconocidos como hijos de Dios, gracias al regalo, a la dádiva de la personalidad. Bueno, así como tenemos un atributo del Padre, en la cuestión de la naturaleza tenemos prácticamente la mayoría de la cuestión de la naturaleza del Padre. O sea, es la personalidad, es la totalidad de la naturaleza infinita, coordinada y de la voluntad divina unificada. Pero, ¿cuáles son esos elementos que componen la naturaleza del Padre? Bueno, en el documento 2 precisamente enumera esos 9 elementos, que aquí se los pongo también para que ustedes sepan, de, de esos 9 elementos nosotros poseímos 8 en potencial. Solamente uno no tenemos, que es la infinidad. Bueno, la naturaleza completa del Padre está aquí. Es la infinidad, es la perfección eterna. Nosotros podemos ser seres perfeccionados en ese sentido. Podemos manifestar también la justicia del Padre. Podemos manifestar también la rectitud porque podemos caminar en el sendero de la rectitud y la sinceridad. Podemos mostrar lo que es en realidad la justicia, que es la misericordia divina. Nosotros definitivamente podemos manifestar el amor divino del Padre, la bondad, ahora sí entrando en los valores espirituales, la bondad de Dios, la verdad de Dios y la belleza divina de Dios. De esa naturaleza nosotros poseemos las primeras, bueno, después de la infinidad, las últimas 8. Vean qué regalo nos da por medio de la misma personalidad su naturaleza. Es una expresión perfecta, eterna y universal. Tal vez nosotros no seamos perfectos, estamos aprendiendo a ser seres perfeccionados, pero nuestra personalidad es una expresión perfecta, eterna
y universal. Nada más para que se vayan dando cuenta de lo importante se queda corto. Importante se queda corto. Bueno, nos dota de los atributos de la conciencia creativa. Recordemos que la personalidad nos da la creatividad, aunque es relativa, o sea, no es completa, pero también nos da el control de la misma. ¿Por qué el control de la misma? Porque la creatividad se manifiesta a través de la personalidad, pero funcionando en la conciencia, en la mente. La mente es la que piensa, percibe y siente, pero la que toma la decisión y elige es la personalidad, y por eso toma el control de la misma. Nada más para que se tomen en cuenta eso. Y aquí viene una sorpresa, familia. El libro nos había enseñado que el alma es la realidad, es el nacimiento de esa realidad a través del ajustador del pensamiento y de la mente. Pero ¿qué creen? La personalidad también participa en la co-creación del alma, que nos permite reconstruirnos. O sea, de lo que hemos construido, si está mal, lo reconstruimos. Nos permite planificar, nos dota de imaginación y de ideación, o sea, del ideal de ser semejante al Padre cuando hemos comprendido ese ideal supremo. Vayan tomando nota de todo lo que hace la personalidad por nosotros. Y la sorpresa más grande, que es co-creación del alma junto con el ajustador del pensamiento y la mente. ¿Cuántos de nosotros sabíamos eso? Pues yo hasta que empecé a estudiarlo me di cuenta de ello, familiar. Ni siquiera por aquí me pasaba. Bueno, nos dota de la individualidad. Bueno, la individualidad con dignidad de personalidad, humana o divina, inmortal o potencialmente inmortal, no tiene su origen ni en el espíritu, ni en la mente, ni en la materia. Es el don del Padre Universal. Así como es el regalo la personalidad, la personalidad también junto con la individualidad es un don que funciona por medio de la personalidad, pero no es lo mismo que la personalidad. La individualidad también es un regalo del Padre, para que vayan tomando nota, pero solo en el caso de los que poseen personalidad. Ojo con eso. Bueno, hablando del individuo, de la manera en que nos conocen como seres únicos e irrepetibles, nos dicen lo siguiente. El funcionamiento completo de este don de la personalidad es el comienzo de la comprensión del parentesco con la deidad. O sea, el estar dotados de la individualidad hace que nosotros logremos comprender que somos sus hijos y Dios es nuestro amado Padre. Esta individualidad es de hecho y en verdad un hijo espiritual de Dios. Vean la maravilla de cómo nos están reconociendo. Por eso, cuando nuestra fe se vuelve una fe verdadera, viviente, somos conocidos como hijos por la fe, porque ya tenemos la certeza de que Dios existe en nuestro interior, en nuestra asociación, nuestra consagración, cuando hemos sincronizado nuestra mente finita con la mente infinita, cuando hemos este, sintonizado y hemos hecho de esas dos mentes una sola mente. Bueno, continúo porque hay mucho que ver, familia. El amor del Padre individualiza, ojo, el amor del Padre individualiza de manera absoluta a cada personal como hijo único del Padre. Esta es otra manera de decirnos que somos únicos e irrepetibles y que no va a haber nunca otro hijo igual a nosotros ante los ojos del Padre universal. O sea, vean qué maravilla. Un hijo sin duplicado en la infinidad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Viéndolo desde otra perspectiva más amplia. Cuando nosotros trascendemos,
y digamos que no sobrevivimos. El libro nos ha enseñado que la personalidad es absorbida por el Ser Supremo y se hace parte de la identidad del Ser Supremo, ¿no? Eso quiere decir que aunque ya no exista la personalidad individual de ese ser, quiere decir que en el futuro tampoco va a existir otro que sea el mismo. O sea, esa personalidad que se absorbe a través del Ser Supremo, el hecho de que sea absorbida y ya no se manifieste como ser individual en la creación, no quiere decir que el Padre va a decir, ah, bueno, ya no está esa personalidad, voy a hacer otra personalidad, igual a esa personalidad. No, no, simplemente no es posible en ese sentido. Y obviamente si sobrevivimos, pues mucho menos. Bueno. Una criatura volitiva, irreemplazable en toda la eternidad. O sea, si mi explicación no fue clara, pues con esto creo que ya refutamos eso, ¿no? No hay simplemente manera de reemplazar esa personalidad, ya sea que sobreviva o no sobreviva. La personalidad, pues es variada, o sea, hay una gran cantidad de personalidades, pero todas esas personalidades son originales y son exclusivas. Y todo por la personalidad, familia. Es invariable en presencia del cambio, lo que ya les había comentado anteriormente. A pesar de que nosotros vayamos ascendiendo en los diferentes niveles rumbo al paraíso, todo va a transmutar y se va a cambiar para mejorar. Pero lo único que no va a variar y no va a cambiar en todos los niveles, incluso llegando a la presencia del Padre, es nuestra personalidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la personalidad divina y obviamente siguiendo hablando también de la personalidad. Bueno, la personalidad divina solo se puede captar mediante la perspicacia espiritual. Bueno, ¿qué es lo que hace la personalidad? Nos dota de perspicacia. Tomen nota, más adelante lo vamos a seguir viendo. Y gracias a esa perspicacia de nuestra personalidad, es como nosotros podemos tener conciencia de la existencia espiritual de Dios Padre. Y no nomás de Dios Padre, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de todos sus hijos espirituales. Todas las órdenes de huestes celestiales que nos acompañan desde los mundos finitos hasta los mundos perfectos. ¿Y cómo logramos eso? Pues viviendo una vida auténtica en la experiencia religiosa personal. ¿Cómo empezamos a descubrir de manera profunda al Padre? Pues dentro de nuestra meditación diaria. Muchas veces nosotros nada más hablamos a Dios cuando tenemos problemas o necesidades y no, también necesitamos hablar con Dios cuando estamos bien, cuando nos va de maravilla, cuando estamos plenos, cuando estamos felices. También de esa manera nosotros podemos captar esa personalidad divina que incluso está viviendo en nuestra mente. Bueno, Dios Padre es el que concede y conserva cada personalidad. Es el destino de todas aquellas personalidades finitas que eligen sinceramente hacer la voluntad divina. Y recordemos que es hacer la voluntad divina, que hemos elegido hacer sinceramente la voluntad divina, es simplemente el hecho del anhelo de ser semejantes a Dios, de parecernos a Dios, de imitar a Dios Padre. Eso es lo que la personalidad, cuando toma la decisión suprema, lo hemos elegido a Él. Es mi voluntad, Padre, hacer tu voluntad. No hay ninguna personalidad que no provenga de Dios Padre y no existe ninguna personalidad si no es gracias a Dios Padre. Para aquellos que no tenían este conocimiento, el Padre es el único que nos puede dotar de personalidad. No hay nadie más que Él. Y el libro de Urantia nos enseña que el Espíritu Infinito puede aportar la personalidad en nombre del Padre, pero por medio del Padre.
el Espíritu Infinito, si no lo hace de esa manera, simplemente no puede dotar a sus hijos de personalidad si no es a través del mismo Padre. Bueno, la personalidad nos da la capacidad, mm, relativamente, o sea, no es completa, de determinarse y de crearse a sí misma. Vean lo que puede hacer la personalidad por nosotros. Nos podemos determinar y de crearse a sí misma. El yo material es verdaderamente personal sin ninguna restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que es soberana sobre todo al momento de determinarnos y crearnos a nosotros mismos. El Padre mismo respeta el libre albedrío de la personalidad. El Padre e incluso se somete primero a la humana y no impone su propia voluntad. El Padre es el primero en buscarnos, el primero en amarnos, el primero en someter su voluntad, el primero en hacer que el hombre se parezca cada vez más a él. Pero sin embargo, respeta el libre albedrío. Hasta que el ser humano no determine elegir parecerse al Padre, el Padre va a respetar siempre esa decisión. Bueno, continuemos. Por medio de la personalidad, nuestra mente habrá alcanzado la sintonización con la divinidad. Esa sincronía, esa armonización, esa regulación o equilibrio con la divinidad. Gracias a la personalidad, nosotros podemos espiritualizar nuestra mente para poder lograr sintonizarnos a la premente del ajustador del pensamiento, del fragmento divino, para que algún día esas dos mentes se unifiquen y al igual que el ajustador es prepersonal y nosotros la personalidad soberana en nuestra existencia, el ajustador pueda ganar la personalidad a través de la fusión, cuando nosotros hemos sintonizado nuestra mente con la mente infinita. Esto da como resultado, o sea, de nuestra mente que ha alcanzado la sintonización con la divinidad, podría decirse que es igual, lo que ya les había comentado, de volverse una sola. Nuestras mentes se volverán una sola, una mente unificada. La voluntad del ajustador habrá logrado expresarse como personalidad. O sea, habrá logrado la fusión con el alma morontial. Aquí hablando ya en cuestiones más técnicas sobre la personalidad divina, la personalidad absoluta, los reveladores nos dicen, el Padre Universal es la primera persona de la deidad, porque está la segunda persona de la deidad, que es el Hijo Eterno, y la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Infinito. Dios es un espíritu universal, pero así como es un espíritu universal, Dios es la persona universal. El Hijo es la personalidad absoluta. Dios es la personalidad paternal. Dios, dentro de su plan divino, para poder interactuar con nosotros, dejó de ser la persona absoluta para delegarla al Hijo Eterno, al Espíritu del Hijo Eterno, el Espíritu Madre Universal también, para que Él pudiera manifestar la personalidad personal. Es una de las cosas que nos cuesta trabajo muchas veces entender, pero así es como el plan divino funciona. Y así como Dios es también una persona universal, nosotros somos su familia universal, sus hijos universales, cada uno de nosotros. Bueno, Dios es una persona salvadora,
y un Padre amoroso para todos los que disfrutan de la paz espiritual en la tierra. Vean qué maravilla. Cuando nosotros hemos logrado esa paz espiritual, esa paz interior, entonces nos ha salvado, nos ha dotado de la libertad espiritual. Como persona, nos ha dado esa salvación e incluso cuando nosotros por la fe tenemos la supervivencia. Y nos muestra el camino del amor, el amor divino. La única manera de conocer al Padre es como un Padre amoroso. No tenemos otra forma de conocerlo. A pesar de que el libro nos ha enseñado que incluso es más que una persona, nosotros solamente lo vamos a conocer a nivel en la eternidad como una persona. Fuera de eso, es inalcanzable. No podremos, a pesar de que lleguemos a la presencia misma del Padre. Y por eso el Padre nos ha manifestado que para poder amar a nuestros semejantes, tenemos que aprenderlos a ver como hijos, que es el mandato divino cuando Jesús les dejó el segundo mandato: ámense los unos a los otros como yo mismo los he amado. ¿Y cómo es ese amor de Jesús o el Padre mismo nos ha amado? Pues el amor de un padre, superando la enseñanza de amarse, amar a los demás como a sí mismo, porque ese es un amor hermanable, pero no un amor paternal. Solamente el amor de un padre sabio y amoroso puede comprender las actitudes de un hijo irreflexivo, tonto y atolondrado, que además de entenderlo lo perdona por todo el amor que lo envuelve. Gracias a eso. Y todo porque es una persona salvadora. Bueno. ¿Qué pasa con los mortales que conocen a Dios? Nosotros que estamos en ese camino, que ya conocemos al Padre de manera más profunda, nos dicen lo siguiente: poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente que un ser humano puede ofrecer a otro. Nuestra manera de vivir, familia, nuestra manera de comportarnos. Si somos semejantes a Dios, si lo imitamos dentro de los valores universales de verdad, belleza y bondad que envuelven todos los valores morales, simplemente no podemos, eh, eh, perdón, permítame. Pasa, por favor. Perdón, es que mi hija me está pidiendo algo de aquí. Una disculpa, familia. Hija, bueno, esa es la mía, no es la... No sé, mire. Perdónenme, familia. Disculpen la interrupción. Vuelvo a lo mismo. Una persona que posee en la experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente, que es un ser humano, es la única, perdón, la única prueba positiva de la existencia viviente que un ser humano puede ofrecer a otro. Nuestra manera de vivir, familia, viviendo en los valores espirituales de verdad, belleza y bondad, que envuelven todo lo que son los valores morales, toda la naturaleza de Dios, todos los atributos de Dios, es como nosotros podemos manifestar la única prueba para otros seres, incluso incrédulos, que no disciernen la luz de Dios, que no conocen a Dios o simplemente niegan la luz de Dios, es como nosotros les podemos mostrar el camino. Solamente así podemos lograrlo, con nuestro ejemplo mismo, que fue el mismo ejemplo que Jesús usó con todos sus seguidores. Bueno, Dios es verdaderamente una persona. Su persona lo sitúa para siempre más allá de la plena comprensión. Tomen nota de esto. A pesar de que Dios es verdaderamente una persona y lo podemos conocer a nivel personal, su persona lo sitúa para siempre más allá de la plena comprensión. E incluso es más que un ser personal. Nada más para que tomen nota de lo que no vamos a lograr comprender de Dios mismo, de Dios Padre. Pero sin embargo podemos agradecer que a nivel personal lo podemos conocer plenamente. Ahí sí. Bueno, sin Dios, ¿qué pasa si Dios no estuviera simplemente, ¿no? No habría ninguna personalidad en todo el universo,
perdón, en todo el inmenso universo de universos. O sea, no existiríamos, familia, en pocas palabras. La personalidad en la conciencia. Cuando la personalidad trabaja en la conciencia nos dicen lo siguiente. Discierne los niveles de comportamiento y discrimina selectivamente entre ellos. O sea, cuando la personalidad está actuando en la conciencia, discierne los niveles de comportamiento y discrimina selectivamente entre ellos. ¿Qué nos están diciendo aquí? Pues precisamente que la conciencia, que es nuestra mente, que es la que piensa, percibe y siente, la personalidad discierne esos comportamientos manifestados de la mente y discrimina selectivamente entre ellos. ¿Por qué discrimina? Porque estamos siendo plenamente conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. Y empieza a discriminar precisamente lo malo de lo bueno. Es lo que nos está diciendo. Es lo que la personalidad hace por nosotros. Cuando nosotros nos volvemos personas morales, podemos saber lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios a nivel de conciencia. Y todo gracias a la personalidad, por la autoconciencia. Bueno, Dios es un poder eterno, una presencia majestuosa, un ideal trascendente y un espíritu glorioso, aunque es todo esto e infinitamente más, es verdadera y eternamente una personalidad perfecta de Creador. Vean qué manera de decirnos su amor, familia. Pura poesía urantiana, que es lo que yo le llamo a esto. Dios es un poder eterno, una presencia majestuosa, un ideal trascendente y un espíritu glorioso. Y aunque es todo esto e infinitamente más, es verdadera y eternamente una personalidad perfecta de Creador. Qué maravilla. Eso nos permite, por medio de la adaptación de la personalidad, de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, de comprender y ser comprendido. Vean qué maravilla. Bueno, y ahora en Dios o con Dios, Dios continúa siendo una verdadera persona y mantiene perpetuamente una conexión personal con la multitud incontable de sus criaturas diseminadas por todo el universo de universos. Gracias a la personalidad, gracias al circuito de la personalidad, nosotros podemos tener una conexión con el Padre. Podemos dialogar sin intermediarios, comulgar con Él, tener comunión con Él, poder consagrarnos y poder manifestar la adoración hacia el Padre. Una persona que se olvida de sí misma y adora al Creador, cada vez se parece más al Creador, se hace semejante al Creador. Eso es lo que hace nuestra personalidad en ese sentido. Una persona solo puede empezar a comprender la unidad de Dios mediante el enfoque de la personalidad. Tomen nota de cómo la personalidad hace eso posible. Una persona solo puede empezar a comprender la unidad de Dios mediante el enfoque de la personalidad. Esa unidad de Dios, esa unidad espiritual que nosotros debemos de trabajar, solamente es posible para seres personales. De otra manera, no sería posible. No podríamos comprender esa unidad de cómo el Padre une toda su creación perfecta y divina, que funcione como un relojito preciso y con energía infinita para funcionar en la eternidad. Recordemos que la infinidad es la unidad también de Dios en esos niveles. Bueno, Dios Padre, dentro del concepto de su personalidad, es tal que el cielo
el universo y el cielo de los cielos, el universo de universos, no pueden contenerlo. ¿Qué nos están diciendo aquí, familia? Que incluso su existencia va más allá de la pura creación material. Nosotros simplemente vamos a poder eh, conocer la creación material. Fuera de ello, no vamos a poder hacerlo. Bueno, un favor, silencien sus micrófonos, de favor. Es única. La personalidad es única en toda la creación. Cada personalidad es única. Y al hacernos únicos, simplemente nos dice la enseñanza que las personalidades no son sumables, son asociables. En el término de las matemáticas, uno más uno son dos, pero cuando una personalidad está unida a otra personalidad y empiezan a hablar del discernimiento, de la comprensión del Padre, de los significados universales, de los valores universales, el resultado de ese discernimiento, de ese razonamiento, no es uno más uno. Se potencializa de una manera tremenda. Entonces, en pocas palabras, no son sumables las personalidades, son asociables. Una personalidad amorosa difícilmente se puede revelar a una persona desprovista de amor. ¿Cuántos de nosotros hemos querido mostrar bondad y amor a nuestros hermanos, pero estos hermanos definitivamente viven en la oscuridad, viven en la mente animal y no pueden ver el amor que nosotros podemos manifestar? Eso es una afirmación universal para que nosotros podamos compartir el amor. Ese ser tiene que anhelar amor en su vida y manifestar, aunque sea una pequeñísima porción de amor, para que pueda captar nuestro amor. De otra manera, no es posible. Bueno, la personalidad pues, es una cualidad de la moralidad. O sea, una persona moral que está dotada de personalidad o viceversa, esa personalidad que nos dota de moralidad, también nos dota de virtud, o puede ser incluso igual que la virtud. La virtud es algo que busca lo positivo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y gracias a la manifestación de esa virtud, podemos nosotros recorrer el camino de la rectitud. Una persona que ya vive en esa virtud manifestada plenamente de la moralidad, ya difícilmente va a desviar su camino de la rectitud. Soy una persona buscando el bien, la justicia y la verdad. Es un decreto que nosotros debemos de buscar cuando nosotros estamos caminando ya en ese camino de rectitud y sinceridad. Y esa misma alimento vivo de el agua viva y el alimento vivo que nos llevan a ese camino tenemos que compartirlo, familia. Dios Padre comparte todo con sus dos iguales y con todos sus hijos. Y si el Padre es capaz de compartir incluso con sus hijos más humildes todo eso y más, nosotros tenemos que compartirlo de la misma manera. Libre hemos recibido, libre hemos de dar. Nombrar las virtudes no es definirlas, pero vivirlas es conocerlas y expresarlas. Entonces, en pocas palabras, no es tanto que conozcamos todas las virtudes que podamos poseer, o en sí lo que manifiesta la virtud en sí sola, sino vivirlas es conocerlas y expresarlas. Una persona que las vive y es un ejemplo de ella, es una persona que conoce y las expresa. Ese es parte de nuestro propósito familiar. Y eso gracias a la personalidad. Fíjense qué otra cosa nos da la personalidad. Una personalidad que sabe lo que hace, fíjense qué maravilla.
O sea, gracias a la personalidad, sabemos lo que estamos haciendo. O sea, una persona moral también sabe cuando está actuando bien y cuando está actuando mal. Pero no solo eso, familia. E incluso antes de hacerlo. Vean qué maravilla. Y eso es gracias a la perspicacia. Una personalidad que sabe lo que hace, incluso antes de hacerlo, tiene cierta visión de anticiparse al futuro. Y eso es gracias a la personalidad. Esto es igual a perspicacia. Recordemos que la personalidad nos dota de perspicacia y por medio de las perspicacias podemos encontrar los fines o los medios para saber lo que hacemos. Si esta formulita no les queda claro, pues aquí le está la fórmula desglosada. Una personalidad posee una perspicacia que le permite distinguir entre los fines, así como entre los medios. Espero que con esto también les ayude a clarificar cómo la perspicacia puede distinguir entre los fines o entre los medios. Vayan tomando nota. La personalidad, como muchos de ustedes saben, puede ser añadida al espíritu. Por medio de la función, el espíritu gana la personalidad. Es gracias al ajustador que podemos tener el potencial de supervivencia y convertirnos en espíritus. Una personalidad, tome nota, sabe lo que hace, por qué lo hace, a dónde va y cómo lo conseguirá. ¿Mm? Vean todo lo que la personalidad nos está enseñando que podemos hacer. Sabe lo que hace, por qué lo hace, a dónde va y cómo lo conseguirá. La personalidad también nos dota de agudeza, una agudeza acrecentada en la conciencia, en la mente. Nos otorga unas ventajas superiores. ¿Por qué? Porque una entidad que no tiene personalidad no tiene esa agudeza, no tiene esas ventajas superiores. Si ustedes lo piensan, pues simplemente cómo se ha autonombrado el hombre en toda la humanidad, la raza dominante. ¿No es así? Y gracias a la personalidad, porque sabemos que los animales no están dotados de personalidad. Tienen mente, pero es una mente con consciente, pero no autoconsciente, que es lo que hace la personalidad. Y por lo tanto esa agudeza solamente la manifiestan los seres personales, que nos da unas ventajas superiores en la vida material. Bueno, el hombre se eleva al nivel de un ser moral y puede usar este discernimiento. Y cuando usamos ese discernimiento, puede examinar a fondo los significados universales. La personalidad nos dota de ese discernimiento. Aparte de la perspicacia que ya vimos, cuando usamos el discernimiento, gracias a la personalidad, nosotros podemos examinar y conocer a fondo los significados universales, no más los significados universales que tenemos que aprender en una carrera en la eternidad. Y la perspicacia cósmica nos proporciona la conciencia de los valores espirituales. Todo esto es gracias a la personalidad, para que sigan tomando nota. La personalidad es independiente de y anterior a la concesión del ajustador del pensamiento. El Padre Universal es una personalidad divinamente unificada. Cuando ustedes vieron el esquema, cuando les presenté el vehículo de la identidad, que desglosamos todo lo que compone ese vehículo, vimos que lo primero que nosotros obtenemos cuando está la concesión, pues es el cuerpo material. Es lo primero
y al mismo tiempo llega lo que es dentro de mi discernimiento personal, claro, la mente que hace que dirija la formación de las moléculas en nuestro cuerpo y la personalidad, que no está funcionando, pero que ya está presente. Por eso es independiente de y es anterior a la concesión del ajustador, porque el ajustador cuando llega, recordemos que llega casi antes de cumplir los 6 años de edad. Por eso es independiente y es anterior a la concesión del ajustador el pensamiento. Y el Padre Universal es una personalidad divinamente unificada. Ahora sí que esta es otra cita que nos está invitando a comprender por qué es divinamente unificada esa personalidad. Porque unifica todo lo que son los atributos, los rasgos, los elementos, etcétera, etcétera. Tanto del nivel material como del nivel monoteal o el nivel perfecto, el nivel absoluto. Bueno, la actividad de la personalidad siempre será con la misma eficacia. Y ojo con eso, fíjense qué importante es esto. La actividad de la persona siempre será con la misma eficacia, siempre funcionará con la misma eficacia. No importa dónde nos encontremos en toda la creación del Padre Universal, siempre, siempre será la misma y funcionará con eficacia donde se encuentre. ¿Y dónde es esto? Bueno, aquí ya los aclaro. Esto puede ser en el universo local, en el universo, en el superuniverso o en el universo central. Y no nomás ahí, desde lo finito, lo absónito e incluso incide en lo absoluto. O sea, funciona y siempre será con la misma eficacia todas las funciones de la personalidad. Se puede realizar experiencialmente en lo material, lo morontial y lo espiritual. Digamos que no tiene límites la personalidad. Bueno, es un discernimiento personal, lo aclaro. La personalidad finita tiene tres dimensiones. Bueno, aquí estamos entrando a otras ligas mayores de la personalidad que muchos de nosotros, muy pocos, hemos logrado ver esta parte. Pero, por ejemplo, el libro nos dice que la personalidad en el nivel finito se manifiesta en tres dimensiones. Pero cuando empezamos a recorrer el camino de la ascensión, va a manifestarse en 7 dimensiones. ¿Sí? Pero bueno, lo que realmente ahorita nos incumbe y es prioridad para nosotros es primero comprender esas 3 dimensiones y cómo es que se manifiesta en esas 3 dimensiones. Bueno, se manifiesta, si lo vemos matemáticamente, en un plano, se manifiesta en la longitud, en la profundidad y en la anchura cósmicas. Y bueno, yo les traje simbolismo que es muy fácil de comprender de cómo se manifiesta la longitud, la profundidad y la anchura de esas dimensiones de la personalidad finita. Y esas son el valor, la perspicacia y el significado. Esas son las dimensiones que actualmente están funcionando en el nivel finito, para que tomen nota. Bueno, vamos a continuar. La personalidad del Padre, sabemos que es una personalidad gloriosa y que se da sin límites a todos sus hijos que personaliza el Padre. Vean qué maravilla. El Padre inicia el comienzo de la comprensión del parentesco con la deidad. Gracias a la personalidad junto con el ajustador, nosotros somos conocidos como hijos de Dios. Nos da la comprensión del parentesco. El Padre siempre nos ha reconocido como sus hijos, pero no muchas veces nosotros nos reconocemos como sus hijos. Gracias a la personalidad y al ajustador, podemos comprender ese parentesco. La personalidad de Dios es la revelación de Dios al universo de universos. Podríamos decir que toda la creación del gran universo
o del universo maestro, pero exceptando el universo maestro porque ahí no hay vida todavía, pero en la creación del gran universo, podemos decir que la dotación de la personalidad se ha dado en todo el gran universo. Incluso pienso yo, esto es un discernimiento personal, que incluso que los seres no personales, o sea, los seres que no están dotados de personalidad, pueden reconocer de cierta manera esa existencia de la personalidad de Dios. No sé cómo, es una intuición personal nada más, aclaro. Pero bueno, se manifiesta en los universos de universos. Bueno, y aquí viene ya para finalizar un discernimiento personal de un servidor. ¿Cómo podemos reconocer la soberanía de la personalidad? Bueno, esa soberanía es como yo lo interpreto y es mi sentir personal. Dice así, tu personalidad la valorarás como el regalo único y original que el Padre te otorgó. Es una posesión sagrada y aquello que unifica toda tu experiencia en el tiempo. La personalidad es uno de los puentes que el Padre nos dio para conectar con lo divino. Es tu contacto directo con el Padre Universal y es tu marca de nacimiento. El libro nos dice que es nuestra marca de nacimiento, para que tomen nota de ello. Se me olvidó aquí ponerles esa cita, pero después se las comparto si ustedes lo desean, o simplemente si buscan en la página de la Fundación Marca de Nacimiento y lo ponen en la búsqueda, ahí les va a sacar la cita donde viene mencionado eso. Entonces vean qué maravilla, es nuestra marca de nacimiento. Y bueno, ya para terminar familia, la unipersonalidad, esa personalidad del infinito, se revela bajo la forma del Padre Universal, el cual comparte la realidad de su ser y la igualdad de su yo con dos personalidades coordinadas, el Hijo Eterno y el Actor Conjunto. Y así como el Padre comparte todo con el Hijo Eterno y el Actor Conjunto, comparte incluso todo con sus hijos más humildes de la creación, que somos nosotros. Y con esto, familia, damos por finalizada esta presentación. Deseo que haya sido de su agrado. Agradezco que me hayan podido acompañar y realmente haya sido una, no solo una revelación, sino una iluminación de la comprensión de los significados y de los valores que el Padre quiere que nosotros sepamos todo de él. Gracias por acompañarme y ahora sí, dejo de compartir la pantalla. Gracias, familia. Espero que les haya gustado y Morita, si gustas activar sus micrófonos por si desean hacer algún comentario o alguna consulta. Todavía tenemos por lo menos una media hora para poder aclarar sus dudas o lo que ustedes lograron comprender de esta enseñanza. Espero que realmente les haya sido de gran utilidad. Em, si gustan levantar sus manitas para poderles ceder la palabra. Adelante, Alfonso. Ah, todavía me está saliendo humo por, por tu presentación. Es muy profunda, pero en algo sencillo que yo quiero agregar o que mi observación es de que se nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza y nos toca a nosotros descubrir qué es lo que nos quieren decir. Y tú ahorita nos está dando esa oportunidad de nombrando todos los atributos y todo lo que es Dios. Y yo digo, cada vez que demostramos amor a nuestros semejantes, perdonamos, nos conducimos dentro de la moral y la rectitud, estamos actuando a la imagen del Padre, del Padre que nos creó, ¿verdad? Y digo, para mí que eso es lo que quiere decir, que nos acabas de dar esa, ¿cómo te diré? Este regalito que deberíamos de haber hecho nosotros personalmente, ¿verdad?
lo que leemos el libro, que debíamos de haber hecho eso ya, pero que gracias a tu interés y a tu a, sincera voluntad de llevarnos y entregarnos todas esas verdades a Arturo, pues yo creo que yo para mí, en lo que concierne, en lo que pude entender, para mí es eso, que estamos queriéndonos, estamos descubriendo qué nos quieren decir, que fuimos creados a su imagen y semejanza. No a su rostro, sino a lo que es, a sus atributos y a lo que él es como ser divino. Y ah, muy bueno, muy bonito, muy profundo, y me dejas con un sabor espiritual muy sabroso. Gracias, Arturo. No, gracias a ti, Alfonso. Qué bueno que te llenó, que eso es muy importante, que te ilumine sobre todo y que te guíe para esa búsqueda. Gracias. Adelante, Priscila. Te escuchamos, hermanita. Tienes tu micrófono. Gracias. Ahí está. Ya. Yo quería preguntarte si la perspicacia de la divinidad es como la intuición. Bueno, el libro nos enseña, ahora te lo voy a definir como nos enseña el libro. El libro nos enseña que esa perspicacia es una visión más grande de la visión material. Es incluso alcanzar los principios de la mota morontial que nos dota de una supervisión, la capacidad de ver algo más allá que los demás no pueden ver. En sí, en esa esencia, es la perspicacia. La intuición es otra cosa muy diferente a la perspicacia, si es lo que realmente nos estabas preguntando, Priscila. La intuición, pues, es un sentido que nosotros tenemos base a uno de los ayudantes de la mente, pero no tiene nada que ver con la perspicacia en ese sentido, de la visión más allá. Ok. Y también la personalidad personal, que no me quedó como muy claro. No, personalidad personal no existe eso. La, cuando hablamos de personalidad o de un ser personal es lo mismo, pero se dice Ah, ok. personalidad o ser personal. O ser Nunca se va, personal. ajá, sí, no. Esa forma de decirlo es decir lo mismo. Ok, ya Personalidad entendí. y personal. Sí, qué bueno, Perfecto. hermanito. Eso. Muchas gracias, te felicito porque ha sido un alimento espiritual muy lindo. Muchas gracias, Priscila. Adelante, Carlos, te escuchamos, hermano. Hola, yo me quedo con la enseñanza de que la personalidad es intransferible porque el alma que no sobrevive, pues el ajustador se queda con esa experiencia y es el guardián de esa personalidad. Y la otra es que nosotros no vamos a saber cuál es nuestra verdadera personalidad hasta que lleguemos prácticamente a las puertas del paraíso, ¿no? Porque ya no será potencial, sino será un actual. Ahora mismo somos como que, bueno, tenemos una personal muy primitiva, pero solamente Dios sabe el potencial que esa personalidad tiene. Vale, muchas gracias. Gracias, Carlos, sí, muchas gracias por tu discernimiento. ¿Alguien más, familia, que se anime a dar? Inés, adelante, Inés. ¿Cómo estás, Arturito? Muchas gracias. Realmente tus palabras siempre para mí son consuelo. Yo te agradezco mucho y a todos ustedes, amigos que están presentes para nosotros los novatos. Y me gustó una frase que me dijo alguna vez, pollito, en verdad sí soy pollito y sigo teniendo mis berrinches, ¿no? Mientras voy conociendo a Dios y yo le agradezco también la paciencia que tiene hacia seres que recién estamos empezando a conocerlo. Una preguntita, Arturito. ¿Las personas que se suicidan están renunciando a la vida eterna? Bueno, el libro, Inés, es una de las cosas que no nos aclara realmente. El suicidio material, de hecho, no lo toca. Habla sobre el suicidio cósmico, que ahí sí hemos decidido no ser semejantes a Dios. Simplemente buscamos la cero existencia.
pero ese es el suicidio cósmico. La interpretación personal, siempre y cuando un ser humano, es mi sentir personal, es lo que yo logro discernir, es la conjetura o la suposición que yo logro comprender sobre las personas que se suicidan materialmente hablando. Si esa persona no ha elegido todavía eh, y no se ha decidido todavía a favor del plan divino o ir en contra del plan divino, tiene de cierta manera el potencial de supervivencia. Porque recordemos que el Padre va a agotar todas las posibilidades por su misericordia de que ese mortal sobreviva. El retraso espiritual va a ser tremendo, eso sí, pero dentro de mi sentir personal, mientras ese ser, que incluso se suicidó por problemas personales, no por cuestiones espirituales o no por no conocer al Padre, simplemente porque su presión física, mental, sentimental, emocional, es tan grande, sus deudas, sus problemas, no sé, algo, incluso eh, eh, ni siquiera es una cuestión de espiritualidad, es una cuestión material puramente, comete algo que no debemos de hacer, pero finalmente decide quitarse la vida, pues se quita la vida material, pero creo yo, sigue teniendo el potencial de supervivencia. Ahora, para aclararlo un poquito más, por ejemplo, veamos el caso de Judas Iscariote. Nos dicen que Judas Iscariote terminó suicidándose, que se quiso ahorcar en la rama de un árbol, pero que esta rama, como estaba ya petrificada, se rompió y terminó cayendo al precipicio. Pero eso no quita el hecho de que quiso suicidarse. Pero Judas Iscariote sí tomó la decisión de no sobrevivir. Y en ese sentido, él no sobrevivió, porque él ya en esta vida había elegido ir en contra del plan divino. Pero mientras no elijas ir en contra del plan divino, donde tengas todavía la oportunidad de elegir a Dios o de no elegirlo, creo yo que aún así vas a sobrevivir. Espero que este discernimiento que te comparto, que es un discernimiento personal, porque vuelvo, el libro no toca ese tema, más bien nos deja que nosotros lo razonemos por medio de la perspicacia, del discernimiento, del razonamiento, si sobrevivimos o no en aquellos casos de nuestros hermanos que se quitan la vida intencionalmente, pero que no han negado a Dios, porque simplemente no encuentran solución a esta vida, que siempre hay solución, pero no fueron capaces de obtener el valor, el coraje y la motivación por medio de la guía del Espíritu para solucionar ese problema y la única solución que encontraron es quitarse la vida. Entonces, en ese aspecto, pienso que tienen el potencial de supervivencia. Espero que haya podido aclarar tu duda, hermanita. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti. Adelante, Olivia. Y después Alfonso y después Octavio. Gracias, Arturo. Fabulosa tu explicación de tu conferencia sobre la personalidad. Yo quería agregar un poquito eso de, yo trabajo en unos grupos de padres y madres con hijos en suicidio y lo que dicen los médicos, psiquiatras en general, que el cerebro reptiliano que llaman hoy en día dentro de lo que significa el cerebro humano, es el que se desconecta en un interín y no respeta la vida, digamos. Entonces, es como eso lo que nos mantiene a nosotros la sobrevivencia, la supervivencia. El libro yo tengo anotada como 5 citas que te las puedo enviar, tú me dirás a dónde, que te hacen referencia así muy sutil sobre el suicidio. Yo quería preguntarte algo un poco parecido, pero no tan parecido. Eh, ¿Qué pasa con los seres que son muchos en la Tierra, que, por ejemplo, un psicópata o un narciso, que es un trastorno de la personalidad, un terrorista, que no pasan por el amor? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa ahí con su personalidad? Bueno, y lo otro que me surge la duda es que si el ajustador elige el alma que va a
a vivir dentro de la elección que hacen ellos tendrían que saber que esa persona no va a tener capacidad de amar por haber tenido trauma o tranca, todo lo que significa en esos momentos. Alfonso es un Perdón, eso sería Arturo, gracias. No, a ti, Oli, realmente, una, una pregunta, profunda. Morita, yo creo que no aceptamos ya ninguna persona, en este sentido, por lo que Ok, acabamos de... ok. Sí, definitivamente ya no aceptamos a Sí, nadie sí, más. están entrando varios. Ok, sí. Entonces no los aceptamos. Ok, Entonces, la pregunta, bueno, te voy a contestar primero la última que hiciste. Definitivamente los ajustadores se ofrecen, son voluntarios para escoger las almas que van a habitar. Ellos, como tú sabes, conocen de cierta manera lo que va a pasar con esas almas. Eh, Muchos de ellos van a tratar de guiar a eso es un reto, yo creo, es un pensamiento personal, eh, creo yo, que es un reto para ellos el tratar de espiritualizar su mente y tratar de lograr que sobrevivan. En ese sentido, aunque no lo logren, también van a ganar experiencia, que eso es muy importante. El libro nos dice que hay incluso ajustadores que han vivido a través de muchas mentes humanas. Uno de ellos, que nos dan una descripción que es sobre todo un ajustador que llegó a Urantia cuando precisamente llegaba la revelación, habitó previamente 15 mentes urantianas. Imagínate qué maravilla. Toda la experiencia, pero esas 15 mentes humanas no sobrevivieron, no sobrevivieron. Entonces, ellos ganan experiencia y se vuelven más hábiles para tratar de hablarle a esas mentes por medio de esos hermanos que no logran sobrevivir. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Espero que esto te sirva para esa. Y si me gusta recordar la otra pregunta que me hiciste. Y yo te decía que qué pasa cuando las personas no tienen capacidad de amar aquí en la Tierra, como un Ah, ok. terrorista, un psicópata o un narciso, que son trastornos de personalidad o trastornos mentales que actúan así, sin caridad, sin amor por el prójimo, por el hermano, digamos. ¿Qué pasa en esos casos? Claro. La respuesta es muy sencilla, Ole Ole. El libro es muy enfático en ese aspecto. No hay manera de conjeturar nada. El libro nos enseña que si un mortal ascendente no ha elegido aún su decisión de sobrevivir o no sobrevivir, aunque esté viviendo incluso en la pura maldad, fuera del amor, va a tener otras cantidad de oportunidades hasta que elija ir en favor del plan divino, elegir a Dios, ser semejante a Él y hacer su voluntad, o definitivamente no conocer al Padre, ir en contra del Padre. En ese caso, esos hermanitos que están viviendo fuera del amor del Padre, mientras no hayan elegido una decisión suprema en ese aspecto, van a sobrevivir. ¿De acuerdo? Sí, sí te ayudó mi Muchas explicación. gracias, sí, muchas gracias. Excelente. Adelante, Alfonso, y después Octavio. Ah, simplemente que quisiera que si me pudieras repetir la frase, lo que dice que ninguna personalidad amante se acercaría a otra que no cree en el amor o que no. ¿Cómo va ningún Sí. personalidad amante? Una ¿Cómo es? personalidad amorosa jamás va a poder revelarse a una personalidad desprovista de amor, que no manifieste amor. Se, se refiere, se refiere a las entidades divinas o a nosotros los seres humanos No a los seres o, humanos, sobre todo a o nosotros. a Y es seres humanos. precisamente como lo que mencionó precisamente Oli Oli, esos seres humanos que viven fuera de todo amor, e incluso el amor material, que no manifiestan nada, o sea, simplemente no creen ni siquiera en el amor
Alfonso. Entonces nosotros como seres de amor y que compartimos la luz del Padre, esa persona que elige no estar en la luz del Padre y mucho menos en el amor del Padre, no podemos mostrarles nuestro amor. No lo van a reconocer, no lo van a poder ver porque son sordos espirituales y son ciegos espirituales en ese sentido. Perfecto, Arturo. Gracias. No, para servirte, hermanito. Adelante, Octavio, te escuchamos, hermanito. Hermanito, buenas tardes, gusto en saludarlos. Yo voy a tocar 4 puntos así rápido. Claro, es mi interpretación, pero yo creo que la personalidad llega cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan. Ahí es cuando entra el soplo de vida, ¿no? Entonces, en ese momento, para mí, llega la personalidad, llega la mente, ¿sí? Porque el ajustador llega después. Entonces, para que el ajustador pueda recibir, perdón, para que esa persona pueda recibir el ajustador, la personalidad y la mente tuvieron que llegar antes. Porque Así, recuerden que todavía falta un desarrollo neuronal en el individuo. Los niños son chiquitos, pero les falta su desarrollo. O sea, el hardware, que es el cerebro, no puede recibir todavía el ajustador de pensamiento hasta que hay un proceso de desarrollo, que el cerebro esté preparado. Más sin embargo, para mí, el ego, que es el núcleo de la personalidad, como yo lo interpreto, que es la esencia de ese individuo que viene dentro de la personalidad, es el timón de la personalidad, el ego, ¿sí? Más la mente, ahí están de alguna manera y gradualmente se van manifestando en la medida que este niño empieza a evolucionar hasta que hace su primera decisión moral y ahí es cuando entra ya la función del ajustador. En ese tema hasta ahí le voy a dejar porque si no, luego me regañan que agarro mucho tiempo. Ahora, referente al suicidio, fíjese que el libro sí lo toma y les voy a leer un párrafo, ¿sí? Dice, los animales no se preguntan el propósito de la vida. Por consiguiente, no se preocupan jamás ni tampoco cometen suicidio. ¿Yo sé? Entre los hombres, el suicidio atestigua que esos seres han emergido de la etapa puramente animal de la existencia y que sus esfuerzos de exploración han fracasado en el logro de niveles artísticos de la experiencia mortal. O sea, en otras palabras, cuando un ser humano, de alguna manera, tomamos esa alternativa de matarnos a nosotros mismos, es porque no alcanzamos o no logramos espiritualizarnos. Por eso es que algunos hermanitos toman esa decisión, ¿sí? Es por falta de la espiritualidad y se puede hablar todavía más de ese tema, pero hasta ahí lo voy a dejar. Pero sí está este es un párrafo muy corto, pero está muy condensado y tiene mucha enseñanza. Después sería bueno para un tema de una reunión, ¿sí? gracias, Octavio, Y sí. sobre la pregunta de la hermanita, la pregunta de la hermanita Oli, sobre qué pasa con sobre las personas que no se espiritualizan. Recuerden que el ajustador de algún modo nos escoge a nosotros, pero nos escoge de acuerdo al potencial espiritual y al potencial genético que tengamos. Pero eso no quiere decir que él se va a ver obligado a cambiarnos. Simplemente de alguna manera nos modula, pero el que tiene la decisión de hacer los cambios somos nosotros. Y eso es de acuerdo ahora sí que a la oportunidad, ¿verdad?, que hayamos tenido de conocer a Dios y que podamos entenderlo, porque no nomás es cosa de leerlo, sino que nos haya tocado el corazón y que podamos cambiar de acuerdo a las enseñanzas y de acuerdo a lo que asimilamos. Ese es mi comentario. Ahora, esta es una pregunta para usted, hermanito. Por favor, Claro, Octavio, gracias, ¿qué hay hermano. de la identidad? ¿Sí? ¿Qué hay de la identidad de la personalidad? Porque hay identidades que viene siendo el ego que viven en un cuerpo equivocado, ¿sí? Porque hay hombres que viven en cuerpos de mujer y porque hay mujeres que viven en cuerpo de hombres. ¿Se equivocó la personalidad al momento de llegar? ¿O qué pasa con ese tipo de hermanitos? Porque es un tema muy interesante, porque si viene en la personalidad
¿sí? Viene nuestra identidad, que es el ego. ¿Por qué ese ego aterrizó en un cuerpo diferente a su identidad? ¿Es un error es un error evolutivo o qué pudiera ser? Gracias. Yo tengo una respuesta, pero se le dejo a usted la pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, desde lo que yo sé, lo que te puedo decir es que, ¿cómo te diré, hermanito? Eh, la identidad, como la conocemos a nivel material, que lo hablé en la presentación, no es lo que realmente es la identidad a nivel universal, ¿sí? Eso es muy aparte. Y algo que yo te quiero mencionar es que definitivamente no te puedo dar una conclusión porque realmente no la he encontrado yo en la respuesta en el libro, por lo menos todavía no la encuentro. Si es que ha dado una respuesta sobre por qué algunos hermanitos quieren ser mujer y otros quieren ser de hombre a mujer. La verdad es que no lo sé. No sabría decírtelo en pocas palabras. ¿Cómo se puede decir? Cosas que aún no he podido yo encontrar respuesta, porque además no es un tema que yo busque en lo personal, porque final de cuentas el propósito de todos nosotros, que sabemos que allá arriba ya ni siquiera se van a manifestar los sexos como tal. Vamos a seguir teniendo no como el sexo, lo que determina el sexo, sino vamos a tener la continuidad de lo masculino y lo femenino, pero no determinado ya por un sexo y un cuerpo material. Eso se definitivamente queda aquí. Entonces, no sabría yo responderte realmente a esa pregunta. Si tú tienes alguna cita sobre que hable de eso, pues me gustaría escucharla, porque pues realmente nos ampliarías ese aspecto. Yo no, es más, ni siquiera puedo dar una afirmación o una conjetura sobre por qué sucede esa situación. La verdad es que lo desconozco. No quisiera yo decir nada sobre eso No realmente. es, perdón, lo que pasa es que va dentro de la personalidad, por eso es importante, pienso yo, tocar el tema, porque es parte de tu vida, es una realidad que palpamos, que vemos todos los días, ¿no? Y no tiene nada de malo, para mí no tiene nada de malo, pero sin embargo es algo que existe, porque hay personalidades, pero no, en este caso son identidades, ¿no? O egos que viven en el cuerpo diferente a lo que ellos sienten. Y fíjese que yo he llegado a una conclusión de acuerdo a lo que he aprendido del libro Durantia. No lo dice el libro Durantia, pero yo así lo interpreto. Lo que pasa que es como esta esfera, fíjense, esta esfera es de carácter experimental, ¿sí? Y la línea evolutiva de la esfera es a través de la angustia y de la adversidad y del sufrimiento. Entonces, para mí, es otro tipo de crisol. Es un crisol muy, muy especial y existe. Entonces, para mí que a estos hermanitos que les tocó, claro, los que aquellos de algún modo sufren, ¿no? Porque hay unos que no lo sufren, hay otros que no sé si han aprendido a vivir con ello y en el fondo sufran, pero no lo aparentan. Pero hay otros que sí sufren vivir en el cuerpo equivocado y es una realidad. Entonces yo pienso que es un crisol que a ellos les tocó vivir en esta esfera. Gracias y gusto en saludarlos. Buenas tardes. Y hay Gracias por mucho, compartir. mucho donde lo podemos sustentar con el libro. Gracias y buenas tardes. Gracias, Arturo, Octavio. Arturo, me permite es que Sí, sí, puedas adelante, buscar Oli, te iba a ceder la palabra. una de las tantas citas que yo tengo escarbando, ¿no? Lo del suicidio de antaño es en la página 1283, párrafo F. Nosotros trabajamos con letra al final. Lo puedes buscar tú, leerlo, es cortito, sobre el Sí, por suicidio que favor, podría adelante, ser. sí. No, léelo tú. ¿Qué cita es, perdón? Es 1283 páginas y al final, en la letra F, nosotros hablábamos de letras antaño, ¿no? Le poníamos A, B, C, D a los párrafos. Y el último párrafo de 283. la 1283, letra F, para nosotros como lo hacíamos antes que hablábamos de letras. Entonces Ok, ahí hay un párrafo que es bien decidor de esto, ¿eh? Creo que es, ¿no? Del suicidio, por supuesto. ok. Déjame buscar Sí, y de lo otro página. que yo estaba hablando, Octavio,
yo creo que fuimos creados como hombre y mujer, o sea, y todas las anormalidades que pueden suceder por genética, por herencia o por otras circunstancias, pero somos dos. Es claro el libro, lo dice súper claro que somos dos sexos, o sea, hombre y mujer, y no hay más. O sea, lo otro es elucubrar un poco frente a cosas que van sucediendo en los cuerpos, ¿te fijas? Claro. 1283, la letra F, es el último párrafo. Espero que estén en correlación el libro que tengo yo con el tuyo, porque yo trabajo con el del 94. Ok, 1283 páginas. 3 abajo. Dice la personalidad humana. Ok, dame un segundo, ya encontré. Ok, un segundito. 1283. Párrafo, ¿qué me dijiste? El último párrafo. Yo digo F porque los dábamos con letra nosotros. Dice la Pues un personalidad humana. mil Abajo, doscientos ochenta y tres. abajo. eh, encontré el 1283.2. El Supremo no puede iniciar aparentemente No, una... no, no, no. Dice la personalidad humana puede verdaderamente destruir la Está abajo individualidad. de el Dios finito entonces, ¿verdad? El Eh, Dios finito debe ser. no, Que no, es no. un Claro, párrafo. el dio finito el 4, pero en la última línea del dio finito. En la última línea, Sí, dice a la ver, personalidad humana puede verdaderamente destruir la individualidad de su criaturidad. ok, a ver, ya encontré el numeral 4. Estoy en el párrafo 1. Tú dices que lo enumeras por letras. ¿Qué letra es? Sí, A, B, C, D, E, F. Es el párrafo 5. Ok. La personalidad S- humana, aunque Ahí, párrafo 6 ya lo encontré. La sí. personalidad humana puede destruir realmente la individualidad de su condición como criatura. Y aunque subsista todo aquello que vale la pena en la vida de ese suicida cósmica, esas cualidades no sobrevivirán como una criatura individual. Ah, esto es muy importante, es clave. Gracias por la cita, Pero Oli. sigue leyendo, sigue leyendo. Ok. El Supremo encontrará una nueva expresión entre las criaturas del universo, pero nunca más bajo la forma de aquella persona en particular. La personalidad única de un no ascendente regresa al Supremo como una gota del agua vuelve al mar. Eso es correcto. Sabemos que si la personalidad no sobrevive, es absorbida a través de el Ser Supremo. Déjame leerlo nuevamente. La personalidad humana. Artur, ¿nos das por favor el documento y el párrafo? Así es, documento 117, párrafo 4, numeral 4. Gracias. Ok. La personalidad humana puede destruir realmente la individualidad de su condición como criatura. Y aunque subsista todo aquello que vale la pena en la vida de ese suicida cósmica, y aclaramos algo, ¿eh? Esto está hablando del suicidio cósmico, que es lo que yo les decía. Esas cualidades no sobrevivirán como una criatura individual. O sea, lo que ya les había comentado previamente. En cuestión del suicidio cósmico, cuando nosotros hemos elegido no sobrevivir, definitivamente ya no vamos a existir como criaturas. Pero ojo, dice suicidio cósmico, no suicidio material. Eso es muy importante. Gracias, Oli, por compartirnos. Y ya nada más para cerrar, Priscila, tienes la última palabra. Bueno, es poquito el tiempo que queda, entonces voy a ser muy directa y cortita, ¿verdad? Para que tengas tiempo de despedirte. No, pues que yo siempre he sentido, como tú lo dijiste, de que nosotros, como a los 6 años, viene el ajustador del pensamiento, esta parte de la divinidad, es cuando también la personalidad empieza a desarrollarse en este sistema que vivimos y que estamos influenciados por lo externo y de esa forma entonces hay muchos cambios mentales, psicológicos, de cómo vemos la vida y de qué queremos en la vida y por eso se presentan, digamos, esos hermanitos con esa dificultad de querer saber realmente si son hombres o mujeres. Entonces yo lo atribuyo a la evolución, lógicamente, y a la influencia externa
que tenemos cuando vivimos. Muchas gracias, Priscila, por tu discernimiento. Gracias por esa iluminación que nos compartes. Y bueno, familia, como siempre, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera estar más tiempo con ustedes, pero no es posible. Ahora sí que tenemos que respetar sus tiempos de atender sus trabajos, sus familias o cuestiones personales que tengan. Pero les agradezco que me hayan acompañado. Mora, muchas gracias por tu valiosa ayuda. Hoy sufrimos un ataque fuerte, pero fuertísimo. Afortunadamente tomamos las medidas. Muchas gracias por ayudarme en este aspecto. Y Dios me los bendice, amada familia. Reciban de un servidor un caluroso y afectuoso abrazo fraterno y deseando que el Padre me los cuide hoy y en la eternidad. Gracias, familia. En los grupos urantianos estaré compartiendo el PDF. También se lo haré llegar a Mora por si ustedes quieren pedírselo a Mora o a un servidor para compartirles este documento que saben que es de acceso Puedo, libre para todos ustedes. Dios me los bendice, familia. Cuídense y gracias por acompañar. Y nos vemos en 15 Gracias, días. Arturito. Gracias y mil Gracias. bendiciones. Gracias, Gracias, Arturo. gracias. Gracias a todos. Bendiciones, familia. Que descansen, Morita. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Cuídense Gracias, todos. bendiciones a todos. Bye bye. Bye bye.